Es indudable que esta novedad súbita que se ha producido en el Medio Oriente es la consecuencia de una fuerte disgregación estatal en Siria y en Irak, de un lado como consecuencia fundamentalmente de la invasión norteamericana y de la disgregación también de los regímenes políticos de Siria e Irak, que eran regímenes autoritarios de características bonapartistas y que tenían aglutinado bajo la forma de un Estado policial sectores étnicos y sociales muy diversos y a veces muy antagónicos, con el predominio de algunos sobre otros. Este edificio estatal ha estallado tremendamente como consecuencia de la invasión norteamericana y luego también como consecuencia de las revoluciones que se fueron desarrollando en los países árabes, que lamentablemente no han tenido todavía, pero van a tener un desenlace revolucionario, positivo, un gobierno de trabajadores. En este impas general es que se desarrolla este movimiento, que es una de las facciones, una de las grandes sectas que han intervenido en esta crisis y con el apoyo del propio imperialismo. Por de pronto, claramente, este grupo del Estado Islámico ha tenido apoyo de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, en función de peleas regionales contra Irán, por ejemplo, y por el dominio de los intereses petroleros. De otro lado, más allá de la propia desintegración estatal de Irak, de Siria, de las revoluciones árabes, hay también un agotamiento político, un viejo agotamiento político en primer lugar del nacionalismo árabe. Un nacionalismo que tenía pretensiones laicas y que luego fue abandonando, cuyo origen es el gobierno que surge en Egipto en 1952 con Nasser, luego en Siria, luego en Irak, y también Gaddafi en Libia, indudablemente, gobierno de tipo nacionalista, toman medidas nacionalistas, tanto en Libia, imagínense, en Egipto se nacionaliza el canal de Suez, hay nacionalizaciones petroleras importantes, pero como todo nacionalismo burgués en un periodo ya de completa dominación del mercado mundial por el gran capital financiero, empieza a quebrarse como consecuencia de sus contradicciones y empieza a aparecer un nacionalismo de tipo islámico. Y lo vemos en el resurgir de los hermanos musulmanes, lo vemos en el resurgir, por ejemplo, o en el desarrollo mejor de un sector como Hamas entre la población palestina y en particular en Gaza, que también ha fracasado miserablemente. El caso más patético ha sido recientemente y dramático, el caso recientemente en Egipto. De manera que este fenómeno del Estado Islámico es un emergente de esta feroz descomposición política de los movimientos nacionales en Medio Oriente, y esto se manifiesta en que el nacionalismo de este movimiento es tiene características tremendamente reaccionarias. Ahora, ha desatado una crisis absolutamente fabulosa, porque ha transformado todo el Medio Oriente en un gigantesco polvorín. Ustedes fíjense lo siguiente, que el imperialismo no puede resolver este problema enviando tropas. Para eso necesita el concurso de las tropas de los países aliados en el Medio Oriente. Ahora, los países aliados en el Medio Oriente tienen contradicciones entre sí, y otros que no son aliados, pero que estarían dispuestos a combatir contra el Estado Islámico, tienen contradicciones con los aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos ha armado una coalición que en la práctica es inviable. Y nada menos que para ir a la guerra. Una coalición inviable para ir a la guerra es lo más monstruoso que puede haber. Porque la clave en una guerra es la claridad de los propósitos. Fíjense que no saben cuáles son esos propósitos. Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito elemental de una guerra contra el Estado Islámico visto
desde el ángulo de Estados Unidos. Bueno, restablecer la unidad política de Irak y restablecer la unidad política de Siria. Ahora, si se dan estos objetivos, los yanquis van a tener que pactar con al-Assad, al cual trataron de derrocar. Es demencial. Tienen que volver sobre sus pasos para derrotar al Estado Islámico. Pero en Estados Unidos hay fuertes presiones para que no pacten con al-Assad. Pacto o no pacto, pacto o no pacto. Es como aquel, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, la florcita esa que se iba desgajando, la quiero o no la quiero. Tomemos también el caso de Irak. El fraccionamiento en Irak está muy avanzado, porque las zonas kurdas, por ejemplo, han adquirido una fabulosa autonomía con el respaldo de Turquía, con el respaldo del Estado turco. Por lo tanto, esta crisis en el Medio Oriente y esta disposición bélica norteamericana va en dirección hacia una catástrofe de dimensiones mundiales. Y este es uno de los temas que va a haber que estudiar más profundamente para determinar adecuadamente las tácticas políticas de las fuerzas revolucionarias de los distintos países, incluidos los países de América Latina, porque va a tener, digamos, dimensiones planetarias, porque va a afectar como nunca al imperialismo norteamericano. Ahora, una conclusión. Está claro que los movimientos nacionalistas y los movimientos pequeños burgueses no logran unir a los pueblos árabes, a sus distintas etnias, detrás de un gran objetivo histórico. Terminan formando camarillas, gobiernos de camarillas y gobiernos autoritarios, y cambiando una forma de opresión por la otra. La perspectiva socialista, la perspectiva de una federación socialista del Medio Oriente sigue siendo la única perspectiva histórica y bueno, habrá que probarla en el curso de los acontecimientos.